Se reanuda la sesión. Vista de la causa, rol 3764 del año 2017. Requerimiento de inaplicabilidad deducido por el honorable diputado Fidel Espinosa respecto del artículo 418 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator de la causa, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Este requerimiento se ha deducido para que produzca sus efectos en el proceso sobre solicitud de desafuero seguido en contra del honorable diputado Fidel Espinosa y actualmente pendiente ante la Corte Suprema. La causa fue conocida por la segunda sala de esta magistratura constitucional, que la admitió a trámite, declaró la suspensión del procedimiento en la gestión sublite y la declaró admisible. Luego se confirieron los traslados sobre el fondo del asunto constitucional a los órganos constitucionales y a las demás partes, sin que aquellos ni éstas formularan observaciones de fondo dentro del plazo legal. El precepto cuestionado dispone que la resolución que se pronunciare sobre la petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema. En cuanto a los antecedentes del caso en que incide la acción deducida, cabe consignar que la abogada doña Orieta Yauca Guala interpuso ante el Juzgado de Garantía de Osorno querella criminal en contra del diputado requirente como autor de los delitos de injurias graves con publicidad y calumnias en su contra, denostándola en su prestigio profesional y afectando su honra. Ello en el marco de una serie de expresiones vertidas por el parlamentario en su contra en reuniones con dirigentes vecinales que habrían mantenido conflictos contractuales con la abogada, así como en declaraciones vertidas en prensa escrita, radio y redes sociales, imputándosele además a la abogada la comisión de delitos tributarios. Luego, la querellante interpuso solicitud de desafuero que fue conocida por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que por sentencia de 25 de julio del año en curso rechazó en todas sus partes la petición de desafuero, denegando hacer lugar a la formación de la causa en su contra. Al efecto, el Tribunal de Alzada estimó que no existía animus injuriandi y que no se configuraba delito calumnias por no tratarse de un delito falso y perseguible de oficio. Añade el requirente que dicha sentencia de la Corte de Apelaciones, conforme al artículo 421 del Código Procesal Penal, produce efecto de sobreseimiento definitivo respecto del aforado. No obstante, contra dicho fallo y amparándose en el artículo 418 del Código Procesal Penal, la querellante interpuso recurso de apelación para ante la Corte Suprema, intentando que dicho máximo tribunal revocase la sentencia, dando así lugar a la formación de la causa. En este estado de la situación y entrando al fondo del conflicto constitucional que se somete a conocimiento y resolución de este tribunal, afirma el requirente que de aplicarse el artículo 418 impugnado en el caso concreto, se infringe el inciso segundo del artículo 61 de la Constitución, así como el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental. En efecto, si bien el artículo 418 consigna que la resolución recaída en la petición de desafuero es apelable ante la Corte Suprema, la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 61 constitucional confirma el efecto de sobreseimiento de la resolución de la Corte de Apelaciones que deniega lugar a la formación de causa, así como su carácter inapelable, al disponer la disposición constitucional que ningún diputado o senador desde el día de su elección o juramento puede ser acusado o privado de libertad, salvo delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa, agregando el precepto constitucional que de esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. Así, es el texto de la Carta Fundamental el que expresamente determina la procedencia del recurso de apelación únicamente respecto al parlamentario y en la hipótesis de que el Tribunal de Alzada lo haya desaforado, dando lugar a la formación de causa en su contra, estándole así proscrito constitucionalmente a los demás intervinientes en el proceso penal apelar la resolución que deniega el desafuero, limitación constitucional que no puede ser soslayada por ley. En abono de su argumentación, el actor refiere a la sentencia de este Tribunal Constitucional recaída en autos 2067, en que se acogió un requerimiento deducido por el honorable diputado Jorge Sabac, recaído en el mismo precepto legal, declarando en el fallo, sobre la base de los principios de supremacía constitucional y seguridad jurídica, que el artículo 61 constitucional es una norma especial de atribución de competencia que autoriza a la Corte Suprema para conocer únicamente de la apelación contra la sentencia del Tribunal de Alzada respectivo que autorizó la formación de causa.
En este sentido, también se cita una jurisprudencia de la Corte Suprema que ha declarado que el artículo 61 de la Carta Fundamental debe interpretarse restrictivamente, de modo que la apelación solo procede en caso de que el Tribunal de Alzada tampoco haga lugar a la formación de causa y no cuando la haya denegado. Y en la misma tesitura se alude a un proyecto de ley que proponía modificaciones al artículo 418 y 421 del Código Procesal Penal, a fin de que fuera procedente la apelación en caso de negativa y solo una vez rechazado la apelación se generare aquel efecto de sobreseimiento. Este proyecto, que se encuentra actualmente archivado, fue en su momento informado por la Corte Suprema y dicho máximo tribunal consignó igualmente que conforme al artículo 61 constitucional, la apelación que dispone el artículo 418 procede únicamente cuando se ha autorizado la formación de la causa, de modo que para que pudiera apelarse en otra hipótesis se requería reformar previamente la Constitución política. Además, afirma el actor que se conculca en la especie el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental que garantiza el debido proceso. Lo anterior en íntima relación con el principio de legalidad, que también fluye del artículo 7 de la Carta Fundamental y que exige que una disposición legal se ajuste al texto constitucional de jerarquía superior. Y por consiguiente, la Corte Suprema está impedida de hacer una interpretación analógica y conocer un recurso de apelación cuando el Pleno de la Corte de Apelaciones deniegue el desafuero. Lo contrario, importaría exceder su esfera de competencias y, consecuentemente, vulnerar el debido proceso. Con fecha 11 de octubre de 2017, se ha ordenado traer los autos en relación, agregándose la causa para su vista en esta sesión de Pleno, y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes del diputado requirente y la abogada querellante. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Consulto a los abogados de las partes si tienen alguna precisión o aclaración a la relación que hemos escuchado. No, magistrado. Por mi parte no, señoría. Muy bien. Vamos a proceder a escuchar los alegatos. Entonces, en primer término, por la parte requirente, alega el abogado Enrique Aldunate Esquivel, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con vuestra autorización, alego ante este excelentísimo tribunal, solicitando desde ya a vuestras excelencias se acoja el requerimiento de inaplicabilidad deducido en estos autos, a objeto que se declare la inaplicabilidad en el caso concreto del artículo 418 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 61, inciso segundo de la Constitución Política. Fundo el presente recurso, excelentísimo tribunal, sobre la base de los antecedentes que ya el señor relator ha enunciado. Precisamente, efectivamente, en esta digamos, audiencia, podemos demostrar efectivamente que se cumplen con todos los requisitos que exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la propia Constitución para hacer procedente este recurso. Efectivamente, respecto a mi representado, el señor diputado Espinosa Sandoval, es un legitimado en una acción actualmente, en una gestión pendiente que se encuentra vigente en la Corte Suprema, atendido el recurso de apelación que ha sido deducido por mi distinguida colega Orieta Yauca, aquí presente, respecto de la resolución que negó lugar a haber formación de causa dictado en el mes de julio por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, en un fallo unánime. En ese sentido, excelentísimo tribunal, entendemos que a ese respecto debe aplicarse un criterio que ya este tribunal ha sentado, que es el criterio que precisamente le da un contorno específico al artículo 61, que le da un carácter de especialidad frente a otros preceptos constitucionales, que asume una interpretación restrictiva, atendido los valores que están en juego en relación al foro parlamentario, porque eso es muy relevante, digamos, para la resolución de este conflicto. Y en ese sentido, vuestra excelencia, el precepto legal que se impugna cumple también con los requisitos exigidos por las leyes orgánicas. Es una regla formal, una ley en sentido formal que ha sido dictado conforme a lo que es el Código Procesal Penal actualmente vigente. A su turno, excelentísimo tribunal, esta por así decirlo, reclamación por la vía de la inaplicabilidad se encuentra debidamente fundado. Se acompañaron antecedentes plausibles, se acompañó la sentencia que negó lugar al desafuero y otros antecedentes que sirven, digamos, de antecedente muy relevante para lo que vuestras excelencias deben resolver. Y asimismo se encuentra debidamente fundado y el conflicto de constitucionalidad aparece claramente en relación a este precepto del artículo 61 de la Constitución Política frente al precepto legal que se ha señalado.
Muy sucintamente, excelentísimo tribunal, quiero hacer referencia a los aspectos fácticos que iniciaron esta controversia. Efectivamente, mi distinguida colega ejerció su derecho a la acción penal privada que establece el Código Procesal Penal en relación a expresiones que habrían sido proferidas por el diputado Espinosa en un contexto de sus actuaciones como diputado de la República en relación, no específicamente a su labor en las cámaras ni, digamos, en la sala de sesión, sino que en el contexto de un llamamiento que hicieron un grupo de vecinos del sur del país respecto a una situación específica que habría ocurrido en este caso concreto con la señora querellante, mi distinguida colega, y en la cual el diputado Espinosa en esa reunión habría proferido expresiones. Mi distinguida colega acompañó, digamos, en los autos que se ventilaron ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, antecedentes de audio, algunos registros, digamos, públicos, en los cuales el diputado Espinosa se refería como que eventualmente acá se habría cometido ciertos delitos, hacía referencia a la comisión de delitos tributarios y eventualmente a otro tipo de irregularidades, como que estas personas eventualmente habrían sido objeto de algún tipo de delito de naturaleza patrimonial por medios inmateriales. En ese contexto, vuestras excelencias, se discute, mi distinguida colega presenta una querella ante el juzgado de garantía y este ordena inmediatamente remitir los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. En ese contexto se discute, digamos, en la vista de la causa, la procedencia de esta acción y sintéticamente el Tribunal de Alzada, tal como se acompañó en el requerimiento, resuelve negar lugar por unanimidad a la formación de causa, atendido eventualmente dos factores que pondera la Corte de Apelaciones de Valdivia. Por una parte, la ausencia de un elemento subjetivo, exigencia típica del delito de injuria, en el sentido de que no estaría presente ese plus subjetivo que para cierta parte de la doctrina es exigible, para otro es configurativo de directamente dolo directo, y en ese contexto la Corte de Apelaciones dice no aparece presente. Agrega renglón seguido, y cito específicamente, señora Presidenta, si usted me autoriza, en su considerando octavo, que de los medios de convicción allegados, dice la Corte, a la causa, antes detallado y las alegaciones esgrimidas por las partes, no es posible concluir en el caso en comento que las atribuciones fácticas dirigidas por la señora abogada Orieta Yauca puedan ser concebidas como expresiones injuriosas, por cuanto el audio acompañado y que da testimonio de la reunión realizada en sede comunal de Osorno el día 12 de marzo del 2016, consta que la participación del parlamentario se produjo a requerimiento de los propios dirigentes vecinales del sector Franque, quienes a la luz de los antecedentes documentales acompañados mantenían un conflicto contractual con la señora abogada querellante al no tener noticias y antecedentes del avance real de la demanda interpuesta y de los servicios profesionales contratados, aspectos que previo a emitir las declaraciones que sustentan la pretensión de desafuero fueron investigadas por el parlamentario, constatándose efectivamente que la señora abogada, en el marco de la prestación de sus servicios profesionales, con fecha 1 de diciembre de 2015, retiró una demanda interpuesta ante el primer juzgado civil de Puerto Montt, la cual había sido ingresado con fecha 2 de noviembre del 2015 y asimismo constató que con fecha 27 de enero se ingresó nuevamente otra demanda ante el primer juzgado civil de Valdivia. En este contexto, y abunda la Corte, se acompañaron más documentos que daban cuenta de esta situación profesional que había quejado a estos vecinos con mi distinguida colega y a partir de los cuales eventualmente habían existido algunas diferencias de pago honorario. A ese respecto, la Corte en su considerando noveno también se hace cargo de la prueba ofrecida en los autos del desafuero y en la cual efectivamente hay un informe final de asesoría del caso Franque Osorno en que la señora y mi distinguida colega hace un desglose de gastos respectivos y ofrece una restitución gradual de los dineros que había generado este conflicto de los vecinos. Ese es el motivo fáctico que generó este asunto. Y es sobre base de esos antecedentes que el diputado profiere expresiones que uno podría sostener que puedan ser poco elegantes, poco adecuadas, inadecuadas, pero no necesariamente constitutivos de delito de injuria o de calumnia, porque de lo contrario estaríamos casi en la tesis de Frank von Liszt. Para von Liszt, la injuria era un movimiento de cuerdas vocales que provocan en la atmósfera ondas sonoras que irritaban el tímpano de quien recibía esas ondas. Esa es la definición puramente causalista de von Liszt acerca de la injuria, exenta de toda otra valoración. El estatus de los delitos contra el honor requiere necesariamente la afección al bien jurídico. Y la afección al bien jurídico implica el debilitamiento de la posición social del ofendido. Y en este caso la Corte razonablemente estima que no procede el desafuero. No hay mérito para hacer lugar a la causa tratándose de esta clase de delitos, porque acá se necesitan certezas y no dudas, porque los valores en juego está precisamente el desafuero, que es una garantía procesal que tienen los parlamentarios precisamente para defenderse de imputaciones que carecen de la gravedad o del sustento real para traer las consecuencias que este conlleva, la suspensión del parlamentario en el ejercicio de sus funciones.
Y es por eso que dentro de los antecedentes fácticos se da esta situación y unánimemente la Corte de Valdivia no hizo lugar a esta petición de desafuero. En ese contexto se presenta el conflicto de constitucionalidad, excelentísimo tribunal. En ese contexto de delitos de acción privada, mi distinguida colega, una vez notificada la resolución del Tribunal de Alzada, procedió a deducir recurso de apelación que se ingresó bajo el rol 36.308 del año 2017 ante la Corte Suprema y que obviamente se acompañó el certificado que da cuenta que esa gestión pendiente está radicada en la excelentísima Corte Suprema. En ese contexto, Vuestra Excelencia, es que esta parte entiende que este conflicto de constitucionalidad se da entre la norma prevista en el inciso segundo de la Carta Fundamental en aquella parte que establece expresamente que tratándose de la apelación del desafuero, esta solamente procede cuando se ha dado lugar a la causa. Es decir, cuando el Tribunal de Alzada da lugar a la formación de causa es que procede el recurso de apelación. Y esto es muy relevante en sintonía con dos preceptos, por ejemplo, que nosotros podríamos interpretar sistemáticamente. Por ejemplo, el artículo 421 del Código Procesal Penal expresamente señala que los efectos de la resolución que no dieron lugar a la formación de causa, es decir, en el caso del inciso primero del artículo 416, la Corte de Apelaciones declara de no haber lugar a formación de causa, esta resolución producirá los efectos de sobreseimiento definitivo respecto del aforado favorecido con aquella declaración. En el mismo sentido, y a propósito del debate que puede haber acerca del debido proceso, el artículo 8º, número 2, letra H, del Pacto de San José de Costa Rica, establece efectivamente el derecho al recurso, pero lo establece exclusivamente en favor del inculpado. Tiene un sentido garantista en favor del inculpado. Y en esa lógica, el precepto fundamental del artículo 61 se incardina perfectamente en la interpretación del sistema interamericano de derechos humanos, porque el principio político, el proceso penal del derecho al recurso expedito es siempre para quien resulta objeto de imputación, no necesariamente para quien es el querellante o quien quiere fundar la imputación. Eso es coherente con la filosofía del Código Procesal Penal chileno. Si uno revisa el código íntegramente, el régimen de la apelación es sumamente restringido. Artículo 370, cuando la apelación es procedente solo cuando la resolución pone término al juicio o hace imposible la continuación, o eventualmente cuando la ley expresamente así lo señala. Un ejemplo claro es cuando se discute la admisibilidad de las querellas, que está muy de moda. Las querellas, obviamente, por regla general, son susceptibles de recurso de apelación cuando se declaran inadmisibles. Pero como la regla general es la admisibilidad, ¿qué es lo que dice el Código en el precepto del artículo 115? Que esa resolución es inapelable. Por lo tanto, el imputado solo en esos casos también tiene restringido su derecho, a contrario censo de lo que establece este caso constitucional, pero hay una limitación severa al régimen de apelación. Y eso es una decisión puramente de carácter político-criminal o de consideraciones procesales para limitar el efecto de los recursos. Eso no es extraño en nuestro sistema. Y la Constitución en este precepto específico ha adoptado esa decisión. Ha orientado en el sentido de las consecuencias y se ha fijado por Vuestra Excelencia en Causa Rol 2067 del 2011 un criterio asentado en el sentido de que este precepto debe interpretarse de manera restrictiva, es un precepto especialísimo y que no afecta a otros preceptos constitucionales esta interpretación restrictiva de la eventual imposibilidad de apelar a aquella resolución que deniega haber lugar a formación de causa respecto de los parlamentarios. Excelentísimo Tribunal, en este sentido solo queremos agregar que respecto a lo que se ha señalado, digamos, en relación a las observaciones de nuestro requerimiento, nosotros entendemos que, por regla general, nuestro sistema asume, y Vuestra Excelencia tiene abundante jurisprudencia que debemos entender por debido proceso, y con todos los elementos configurativos de esta importante garantía. El problema está en que esa concepción no necesariamente puede siempre trasladarse a la tendencia a establecer igualdad de armas cuando por regla general quien funda la acusación, quien funda la imputación, y uno lo puede ver en términos prácticos, lo que ocurre en la realidad, el Ministerio Público, quien las hace de acusador, en estos casos siempre tiene un préstamo de fuerza, siempre tiene un pie de mayor ventaja pese a la existencia del principio de inocencia. Y por lo tanto una norma como esta no resulta ajena ni podría afectar esta dimensión de la idea del debido proceso. Solo se trata que, atendido que están valores en juego muy relevantes, como es la representación de las personas a través del representante, que es el parlamentario, se tiene que establecer un estándar mayor. Y si no logra el acusador superar ese estándar mayor,
indudablemente no puede entenderse que esta norma pueda afectar otras garantías, ni tampoco podría resultar extraño que Vuestra Excelencia haya reiteradamente declarado que este precepto es contrario a la Constitución. El artículo 418, al establecer una regla distinta a lo que establece la Constitución expresamente en el inciso segundo del artículo 61, claramente entra en conflicto con este precepto. Desde otro punto de vista, también la imputación tiene una particularidad frente a los otros planteamientos que se han esbozado en los casos anteriores que Vuestra Excelencia han tenido que conocer. A diferencia de los otros casos en que se ha discutido esta regla respecto al desafuero, lo que aparece y que llama profundamente la atención es que en esos casos estamos hablando de delitos de acción penal pública. En los delitos de acción penal pública intervenía en esos casos el Ministerio Público por regla general y como querellante particular el Consejo de Defensa del Estado, atendida la habilitación expresa que tienen por ley orgánica. En este caso, la imputación se funda en una querella por injurias graves y delitos de calumnia. El problema está en que estructuralmente la imputación en el delito de acción privada requiere asumir una exigencia formal y de fondo que debe ser idéntica al requisito de la acusación. La querella criminal por delito de acción privada debe ser el equivalente funcional a la acusación que exige el Código Procesal Penal en el artículo 259. Deben concurrir todos esos elementos. En lo formal, la querella, mi distinguida colega, puede que cumpla con la relación circunstancial de ciertos hechos, solicita en cierta medida la pena que se asigne el delito, posibilita eventualmente un eventual ejercicio del derecho de defensa. Pero el punto relevante está en que debe existir congruencia. Esa exigencia es predicable de toda acusación, congruencia procesal entre el hecho imputado y lo que va a ser objeto de conocimiento del juicio. Y ahí es donde la imputación que ha señalado la querellante, en este caso, que motiva el presente requerimiento, tiene problemas y déficits que son difíciles de remontar, porque los delitos que se le ha imputado a mi representado, señor Espinosa, difícilmente pueden caer en la categoría de los delitos imputados. Calumnia por delito tributario no puede haber, porque está el criterio sentado que la acción penal del delito tributario, por reiterada jurisprudencia, solo corresponde a su ejercicio del servicio de impuestos internos. Por lo tanto, no es un delito perseguible de oficio. Entonces, la calumnia llegó hasta ahí nomás. Respecto de eventualmente a la injuria que sustenta la imputación, que motiva este requerimiento de inaplicabilidad, también hay un problema, porque mi representado, si bien los términos uno puede criticarlos, ser no lo más adecuado, la política no está exenta de apasionamiento y a veces formas que no corresponden. Pero en ese punto no se puede perder de vista que la imputación de un delito grave, que es el presupuesto del delito de injuria, también tiene un problema, porque Espinosa Sandoval no ha hecho una imputación directa a nadie. Y por lo tanto la regla a perseguir debería ser la injuria encubierta o la injuria oblicua, que está prevista en otro precepto distinto a lo que mi distinguida colega ha señalado en su acción. Por lo tanto, al no haber mérito, al no haber sustento respecto a esta acción, evidentemente, correctamente, esta acción no podía proseguir. Y desde ese punto de vista, la eventual apelación ante la Corte Suprema que autoriza el artículo 418 resulta también contraria a la Constitución, atendía esta regla de especialidad, atendía esa interpretación restrictiva que correctamente Vuestra Excelencia reiteradamente han señalado y por lo tanto solicitamos desde ya a este excelentísimo tribunal que se acoja en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad que ha sido deducido en estos autos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Por la parte querellante, alega la abogada Orieta Yaucahuala, hasta por 25 minutos. Gracias, magistrados. Con la venia de este excelentísimo tribunal, formulo alegatos en el siguiente tenor. Como antecedentes previos, señalaré que esto nace con la interposición de una querella criminal por el delito de injuria y calumnia en contra de Fidel Espinosa Sandoval. A raíz de ello, claramente se tramita la correspondiente solicitud de desafuero, la que se ingresa el día 24 de abril del año 2017 en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Luego se falla dicha solicitud el 25 de julio del año 2017, fallo desfavorable para esta parte, como ya se ha señalado. Y haciendo uso de los derechos que me franquea la ley, la Constitución y los tratados internacionales, en especial la Convención Americana de Derechos Humanos, ejerzo el derecho a recurso y basándome en el artículo 418 del Código Procesal Penal.
que en ningún caso me excluye a mí como titular de dicho recurso. Antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, se hace necesario, dado que se me sigue denostando ante este tribunal como se ha hecho desde el mes de marzo del año 2016 hasta la fecha, por el diputado Fidel Espinosa, sino que además se me sigue denostando aquí por el colega, se hace necesario precisar algunas cosas. Primero, que las imputaciones que me hizo Fidel Espinosa no solamente son por la eventual comisión de delito tributario, sino también por estafa, y aquello lo omite deliberadamente la parte requirente, dado que aquel delito sí es perseguible de oficio. Y el señor diputado hasta el día de hoy no ejerció ninguna acción en mi contra tendiente a perseguir dichas imputaciones. En segundo lugar, precisar de que se recurre de apelación en contra de este fallo, por una parte que me parece que de no hacerlo sería un precedente grave. Ese fallo, y pido autorización, no tenía pensado leer, pero pido autorización para leer un pequeño párrafo del considerando octavo de ese fallo, que dice lo siguiente: sin que pueda inferirse a partir de estas, se refiere a las dicho de Fidel Espinosa, una intención deliberada de denostar la imagen pública de la abogada, pues las expresiones de estafa, engaño y mala fe, que son los que señaló este señor diputado y lo ha ido repitiendo a través de todos los medios de comunicación de la región de los lagos, especialmente a través de las radioemisoras que sus hijas tienen a su nombre, por lo tanto allí a mí se me tiene vedado poder defenderme. Así manifestadas deben entenderse en un sentido cotidiano y no jurídico, atendido que el diputado no tiene la calidad de abogado, de lo que se concluye que se trata de opiniones personales que, aunque desafortunadas, aparecen exentas del ánimo que exige el legislador para configurar el delito de injurias en cualquiera de sus hipótesis. Aquella parte del fallo me pareció humildemente aberrante, porque claramente lo que indica es que solo los abogados entonces, al vertir dichos injuriosos, calumniosos, podríamos ser entonces sujetos pasivos de la persecución penal particular por el delito de injuria y calumnia. Ello me llevó a mí a presentar este recurso de apelación por el precedente que se estaba sentando por la Ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia. También es dable precisar, ya que fue abordado por el colega, por esta causa se trata de una persona de 167 familias que yo estaba asesorando por un caso que se arrastra del año 2017 que no prestaba ninguna atención para el gobierno, por el cual no se me pagaron honorarios. Caso que al día de hoy se está cayendo por la intervención dañina y maliciosa del diputado Fidel Espinosa con el afán de hacer campaña política, bajo el sospecha errada que él sostuvo en su momento de que podría ser yo candidata a diputada en su distrito, dado que soy una abogada mapuche huilliche que me encargo de brindar asesorías gratuitas a movimientos sociales y comunidades indígenas desde Temuco hasta Chiloé. Por lo tanto, soy una abogada públicamente muy conocida, muy requerida por personas que son vulneradas en sus derechos, no solamente por particulares, sino por el propio Estado de Chile. Eso me hace algo visible y molesta para algunos parlamentarios. Eso gatilló la intervención del diputado Espinosa en esta causa. Ahora bien, yo ejercí un derecho al recurso. El derecho al recurso está contemplado para todas las personas que puedan ser parte en un juicio. Y se encuentra amparado especialmente por el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, unido a lo que establece el artículo 8 del mismo cuerpo legal citado, significa que yo tengo derecho a un proceso legal. ¿Y qué significa un proceso legal? Un debido proceso legal. Significa ser oído. Significa poder presentar recursos. Significa que esa persona tenga la posibilidad de presentar recursos, dice la Convención, sencillos, ágiles,
efectivos o cualquier otro recurso que le permita ante los jueces y tribunales competentes poder defender sus derechos, sus intereses, en igualdad de condiciones procesales. Claramente acá está de más decir que si hay una parte vulnerable que no está siendo amparada en el ejercicio de sus derechos, es esta parte. Porque yo no estoy revestida de un fuero, pero yo sí tengo derecho a invocar el artículo 19, número 3. Tengo derecho a pedirle a los tribunales competentes, al Estado de Chile, a través de sus tribunales competentes, que me amparen en el ejercicio de mis derechos, porque aquí han sido afectadas mis garantías fundamentales. Derechos humanos establecidos por la Convención, que obligan al Estado de Chile en su artículo 1.1 a respetarlos, a protegerlos. Y eso significa que el Estado de Chile, a través de sus tribunales, debe procurar eliminar todo obstáculo que pueda impedir ejercer esos derechos, en este caso el derecho al recurso. Eliminar todos esos ripios que pudiesen estar incluso revestidos de discriminación. Porque acá estamos en presencia de un parlamentario que ya está protegido especialmente por los tribunales. ¿Y quién me protege a mí de ese parlamentario que porque cree que es parlamentario y está protegido puede denostar a los seres humanos como quieren y buscar en los tribunales aún más impunidad? Es un derecho que ejercí, el derecho al recurso, que me lo otorga la Constitución Política, artículo 19, número 3, la Convención Americana, artículo 25, artículo 8, el derecho a ser oída, el derecho a exigirle a los tribunales que hagan desaparecer todos esos obstáculos que me permitan a mí ejercer mis garantías fundamentales y defenderlas. El acoger el requerimiento planteado por Fidel Espinosa significa claramente, con el debido respeto, incumplir lo que establece esta Convención. En su artículo 1.1, el deber de proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran reconocidos por la Constitución, la ley y la propia Convención. Pero no solamente en este caso en particular significa aquello. También significa vulnerar lo que establece el Convenio Internacional 169. Esos artículos 1, letra A y número 2. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 1 y 2. ¿Por qué? Porque yo, además de ser abogada, pertenezco a pueblos originarios. Yo soy una abogada mapuche huilliche, que me encuentro amparada especialmente por los tratados internacionales que acabo de invocar, y que establecen obligaciones para el Estado de Chile de proteger, de garantizar el acceso a la justicia. Acoger el requerimiento también saldría a contradecir aquello. Acoger el requerimiento significaría hacer incurrir al Estado de Chile en un cumplimiento grave de estas obligaciones contraídas cuando ratifica estos tratados internacionales vigentes al día de hoy, conforme lo establece el artículo 54 de la Constitución Política de Chile. Conforme a ello es, y bajo la convicción que me asiste el derecho a recurrir, el derecho al recurso, el derecho a defender mi honra, mi dignidad, mi prestigio profesional y el de mi familia, es que yo solicito a este tribunal, habiendo oído mis alegaciones, se rechace este requerimiento, porque el acogerlo sería una vulneración más de mis garantías fundamentales. Con el debido respeto lo digo. Eso es. Muchas gracias. Consulto a la señora ministra, a los señores ministros, si tienen preguntas que dirigirle a los abogados de las partes. No siendo así, se pone término a la vista de la causa.